Vamos a ver, esto es un seminario que mm, se había coordinado para que lo hiciésemos hoy, evidentemente, para dar respuesta a algunas dudas que podrían haberse emanado de los alumnos del curso del colesterol. Como bien saben ustedes, este es un curso dinámico que decidimos hacer por los requerimientos justamente de los pacientes, sobre todo por los requerimientos en términos conceptuales. Esto es un tema muy importante hoy en día. Desgraciadamente hay un volumen enorme de profesionales sanitarios que, incluyendo evidentemente los médicos, que no tienen muy claro conceptos del colesterol o conceptos asociados al colesterol como factor de riesgo de múltiples enfermedades o no. Desgraciadamente es algo literalmente generalizado y cuesta muchísimo encontrar posturas congruentes, plausibles biológicamente, quiere decir posturas que se puedan entender desde el ámbito biológico, que son capaces de poder justificar una acción o no con respecto al colesterol. De antemano, conceptualmente, el colesterol se tilda como un elemento habitualmente negativo, cuando dista mucho de esto. Incluso se trata como colesterol cuando realmente son lipoproteínas, ¿no? Los que suelen ser tildados conceptualmente de malos de la película. El famoso LDL o colesterol malo, que de malo tiene muy poco, el famoso HDL o colesterol bueno, que de bueno puede tener o no, y estas cosas generan unos errores conceptuales tremendos en términos de abordaje. Hoy en día sabemos que lipoproteína significa lipograsa, proteína, una proteína unida a una grasa, literalmente, y esto navega en el torrente sanguíneo hacia diferentes células que requieren el colesterol como materia prima para que utilice esta materia prima, valga la redundancia, y se sinteticen muchos elementos absolutamente indispensables. Por ejemplo, la propia vitamina D, requerimos de colesterol para sintetizarla de forma objetiva, y no solo la vitamina D, las hormonas esteroideas, o sea, las hormonas que hacen que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer en términos funcionales, digamos, tanto los estrógenos como la progesterona, como la testosterona, depende sustancialmente del colesterol, entre otros tantos mecanismos, como comentamos, la síntesis de ácidos biliares para tener una digestión adecuada depende de colesterol, y sin lugar a dudas la síntesis de neuroesteroides. ¿Qué son los neuroesteroides? Pues son unas herramientas que amortiguan, dicho de una forma muy coloquial, muy sencilla, el estrés en el sistema nervioso central, hace que nos dañen menos las neuronas el estrés, y a merced de eso actúan como propulsores de nuestras propias hormonas. Por si fuera poco, el colesterol es fundamental para generar fluidez de las membranas celulares. Las membranas celulares, como dijimos en el curso, tienen unas paredes, y esas paredes tienen la posibilidad de estar medianamente abiertas o medianamente permeables o literalmente con dificultad para que así suceda. Si están con dificultad para que así suceda, es muy importante porque esto limita justamente la actividad de la célula. Hagan cuenta que lo que me rodea en esta imagen es la pared de una célula, mi cabeza es el núcleo de la célula y hay una serie de organelas dentro que participan de forma dinámica en que la célula funcione adecuadamente. Una célula que funciona adecuadamente difícilmente se va a enfermar. Incluso una célula que funciona adecuadamente difícilmente va a enfermar o va a dificultar la salida de un cuadro patológico o de alguna enfermedad. Pero para ello requiere que haya interacción con el medio externo. Las interacciones con el medio externo dependen de que hayan puertitas o ventanas abiertas, comillas, y esas puertitas o ventanas, entre comillas, no son más que literalmente el colesterol, entre otros ácidos grasos, que brinda esa permeabilidad, esa capacidad de que salgan y entren señalizaciones. Cuando esto no está de forma adecuada, pues es como tener literalmente una habitación que no tiene conexión con el exterior. Y eso engulle, limita la capacidad fisiológica de la célula. Estos son factores sencillos, claros y absolutamente coherentes que muestran que tener hoy en día un nivel de colesterol adecuado es muy importante para la salud. Por ejemplo, cuando hablamos de neuroesteroides o cuando hablamos de hormonas en general, podemos decir, bueno, si ya yo tengo 67 años, pasé la menopausia, ¿y para qué necesito hormonas? Bueno, es que realmente, no solamente para sintetizar hormonas, que posiblemente ya no las necesite, entre comillas, sino para sintetizar estos neuroesteroides, que son los precursores de una adecuada actividad cerebral. ¿Qué significa esto? Que el cerebro va a estar mucho más tranquilo,
cuando nosotros tenemos neuroesteroides que producen literalmente una acción de estabilidad de un neurotransmisor que se llama GABA, da igual cómo se llame, pero para que tengan una idea. Entonces ese GABA genera tranquilidad, sosiego, equilibrio. Desgraciadamente, durante el proceso de envejecimiento, uno de los factores que aumenta considerablemente es el cortisol. El cortisol es una hormona que es la hormona del estrés, acompañando la adrenalina, y esto genera inseguridad. Entre otras cosas, inseguridad para cosas que hacíamos antes, que ahora hacemos, y que ya no las hacemos de la misma forma, con la misma capacidad, y que evidentemente esto es parte de un proceso de envejecimiento que se hace mucho más cataclísmico, mucho más negativo, mucho más engorroso, cuando este proceso de envejecimiento se asocia a niveles muy bajos de colesterol. ¿Por qué? Porque el colesterol, vuelvo y repito, actúa como materia prima para que esto no ocurra de forma abrupta. Otro fenómeno importante es la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo y la capacidad de focalización en gran medida está relacionado con la disponibilidad de colesterol a nivel de las neuronas. El colesterol es esencialmente positivo y esencialmente importante en el individuo. ¿Por qué se culpa el colesterol de tantos problemas? Porque el colesterol, cuando se oxida y está en demasía en situaciones extremas, literalmente hablando, de hecho se ha visto en diferentes estudios, como mostramos en el curso, que el colesterol es muy elevado y colesterol es muy bajo, los dos causan grandes problemas de salud. Incluso se ha visto asociación con muerte precoz en diferentes extremos. Pero la mayoría de los pacientes que se tratan hoy con medicamentos por el colesterol no están en este extremo, están mucho más debajo. Y nunca el colesterol significaría un factor de riesgo tan importante como en estos estudios que le comento. En este caso, estos pacientes habitualmente tienen un colesterol que se mide conceptualmente con un error también asociado, se mide desde el punto de vista de la cantidad del mismo y no de la calidad del mismo. Realmente es cierto que cuanto más cantidad haya, posiblemente más calidad se deteriore, pero no es una variable directa y proporcional, es una variable que tiene una asociación indirecta. Por ende, no siempre podemos juzgar el colesterol por su cantidad. De hecho, nunca debíamos juzgarlo por su cantidad, sino que debíamos juzgarlo, como hemos explicado en el curso, por la calidad del colesterol. Y la calidad del colesterol está dado por lo susceptible de ser oxidado o no. Un colesterol muy oxidado, evidentemente, representa un efecto negativo para el organismo. ¿Por qué? Porque es capaz de, como navega en sangre, es capaz de ir a la pared celular, a la pared del endotelio, a la pared de la arteria, y a través de un proceso biológico que se llama endocitosis, entrar y debajo, en esa pared, la submucosa, esa pared tiene una capa muy fina y debajo tiene una capa muscular, ahí entre medio es reconocido por el sistema inmune como un elemento extraño, lo ataca, lo oxida más aún y genera una respuesta inflamatoria que trae consigo que haga esto en la pared. La propulsione literalmente hacia arriba, genere una presión hacia arriba que crea una placa aquí, donde entonces aparece un colesterol oxidado aquí, y esta placa puede limitar el flujo de sangre y puede romperse un trombito, un pedacito de ese colesterol oxidado de la placa asociado a un proceso inflamatorio, navegar en sangre y obstruir una arteria distal e inducir un infarto o un accidente cerebrovascular, por ejemplo. Pero esta situación no ocurre de un día para otro, ni ocurre de forma exponencial con la cantidad de colesterol que haya, ocurre exponencial con la cantidad de factores que haya en el estilo de vida del individuo y o su genética, donde la genética juega un rol bastante más pequeñito, pero sí en el estilo de vida, de forma importante, para inducir una inflamación per se en el organismo. Es una inflamación de bajo grado, como explicábamos en el curso, es una inflamación que literalmente lo que hace es oxidar nuestros tejidos. Porque toda inflamación que persiste sostenida en el tiempo va a terminar oxidando nuestros tejidos. ¿Qué oxida? Oxida nuestras proteínas, y entonces el colágeno de la piel se pone más, se afecta más y envejecemos, y entonces se ven rasgos importantes en la piel, y ahí que vamos corriendo al médico estético para que nos ayude, comillas, porque el médico estético nos ayuda localmente, pero habría que ayudar con precursores de colágeno endógenos también. Bueno, algunos lo hacen también paralelamente. Y consecuentemente con esto no solamente oxidan las proteínas, oxidan otras estructuras, organelas de la célula, nuevamente hagan cuenta que esta es una célula, que no es más que el logo de la CENMO, pero yo estoy adentro como una organela que soy el núcleo y me puede oxidar el núcleo celular. Eso no nos conviene porque la oxidación del núcleo celular genera afecciones muy serias de enfermedades que podamos portar genéticamente. Por ende, no solamente el núcleo, sino la mitocondria que estaría por aquí, que genera energía,
la oxidamos y entonces nos fatigamos, estamos más cansados, más deteriorados, evidentemente. Y otras organelas importantes de la célula. O sea, en esencia, la célula se oxida en la membrana porque hay ácidos grasos susceptibles de oxidarse y se oxida en el interior de la misma, trayendo consigo muchos problemas. Y por ende, también se oxida los ácidos grasos, porque estoy hablando de la membrana donde hay ácidos grasos allí, incluyendo colesterol. También se oxida el colesterol que anda navegando en sangre. Y una vez que se oxida, entonces se convierte en un arma de doble filo. O sea, es una materia prima excelente y necesaria para la síntesis de muchas sustancias que requieren nuestras células para mantenerse de forma literalmente sana, pero es una materia prima susceptible de oxidación. Por tanto, lo que realmente tenemos que velar es que tengamos un perfil inflamatorio muy bien corregido en nuestro estilo de vida. Y eso depende de muchos factores que no tienen que ver con la cantidad de colesterol que tenga el individuo. Depende de factores que tienen que ver justamente con el propio estilo de vida, con cómo nos alimentamos, qué ejercicio físico hacemos o no, si realmente respetamos los ritmos circadianos y no vamos a dormir cuando habría que dormir. No hay que convertirse en un monje de un templo, hay que literalmente tener unas pautas que nos ayuden a conservar una salud por mucho más tiempo. Y en ese sentido, entonces el colesterol juega un rol sumamente importante. Hay un fenómeno importante en la vida también, en el cual frecuentemente vemos que hay errores conceptuales con respecto a las medidas que se toman con el colesterol. Fisiológicamente, vimos en el curso cómo las mujeres cuando llegan a la menopausia, como un mecanismo totalmente fisiológico, el ovario dejó de producir sus hormonas y consecuentemente con eso el sistema nervioso central interpreta, sobre todo a nivel hepático, a nivel del hígado, hay una interpretación con respecto a que si no hay hormonas es porque no hay colesterol, porque sabemos que el colesterol es materia prima de sus hormonas. Y le dice al hígado, sintetice usted más colesterol porque faltan hormonas. Este mecanismo trae consigo que es frecuente que en la etapa posmenopáusica suban los niveles de colesterol. Y también es muy frecuente que muchas pacientes en esta época de la vida, incluso antes, hayan mejorado mucho su estilo de vida o conserven un estilo de vida adecuado y tengan un perfil inflamatorio muy bajo. Por ende, que tenga un nivel de colesterol más alto no significa ningún riesgo. Dios mío, por favor, es biología molecular básica, no significa ningún riesgo. Más, si la paciente está en esta condición, le sube el nivel de colesterol, se distorsiona su estilo de vida o es un estilo de vida muy negativo, sin lugar a duda que tiene que ver con todos estos factores que le comentamos anteriormente, pues entonces en ella sí es absolutamente viable intentar controlar no solamente los niveles de colesterol, porque vuelven a ser importante durante todo el proceso de envejecimiento, sino controlar los procesos inflamatorios que oxidarían el colesterol. La palabra del millón o la pregunta del millón, que puedes haberse imaginado más de uno. Pues entonces, tomando un antioxidante, ¿resuelvo el problema? No, tampoco, porque el organismo es un sistema muy sabio, bioquímicamente casi perfecto, es literalmente un macro laboratorio y este organismo literalmente tiene un sistema antioxidante propio endógeno que debía ser el que mejor debíamos potenciar durante el proceso de envejecimiento, pero que ese sistema antioxidante, de hecho, a partir de los 40, 45 años empieza a disminuir su capacidad de funcionamiento fisiológico. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso es que posiblemente un antioxidante por sí solo no resuelve todo el asunto, no hay duda alguna, pero ayuda de forma importante a controlar el fenómeno oxidativo del colesterol. Hay estudios que así lo han mostrado durante mucho tiempo, ya eran estudios de los años 80, 90, cuando se daba vitamina E para acompañar la patología cardiovascular, o sea, disminuir el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Tal vez no es el mejor ejemplo porque la vitamina E tiene la capacidad de oxidarse y entonces depositarse en las membranas celulares, condición que evidentemente no nos conviene, pero esto ocurre habitualmente más allá de un año de estarla tomando en un momento en el cual el individuo no ha cambiado su estilo de vida y sus factores de riesgo asociados al perfil inflamatorio. Por eso es un momento importante en el cual debemos saber qué hacer con el colesterol. Hay otros momentos importantes y tienen que ver con la asociación del colesterol con la memoria, que ya lo comentamos anteriormente. O sea, no hay duda que si el colesterol que anda navegando en nuestra sangre está expuesto a un perfil inflamatorio muy bajito, o sea, no tenemos un constructo inflamatorio muy grande a nivel bioquímico, pues esto traerá consigo que ese colesterol actuará como materia prima para sintetizar una serie de sustancias importantes para que se conserve la memoria.
y genere estabilidad, tranquilidad, sosiego, se pueda dormir con calidad y con cantidad adecuada. Pero, cuando ese colesterol es susceptible de oxidarse en forma importante, en un individuo por encima de los 65, 70, 75 años, pues entonces es un riesgo de que este induzca alteraciones como las que les comenté anteriormente, las arterias, y vaya a provocar microobstrucción y vaya a inducir alteraciones asociadas, sin lugar a dudas, a lo que llamamos una microangiopatía aterosclerótica o literalmente una enfermedad del pequeño vaso asociado a no el depósito de placas, o sea, de colesterol, sino de placas de ateroma que llevan colesterol implícito más una carga inflamatoria importante. Entonces, esos dos pilares hay que tenerlo en cuenta de forma objetiva. Conceptualmente, hay dos fenómenos también que me gustaría tocar, a pesar de que fueron hablados en el curso, es que el 85% del colesterol, 80-85%, es de síntesis endógena, ocurre a nivel hepático. O sea, andar detrás de todo lo que comemos que contenga colesterol tiene una repercusión importante. Posiblemente aquellos individuos en que tengan unos niveles extremadamente altos en las hipercolesterolemias familiares, donde hay una carga enorme o un componente genético muy grande, valga la pena. Pero en el resto, apenas, lo que tenemos que hacer es intentar no forzar al organismo para producir colesterol de forma excesiva. Y eso no ocurre cuando dejamos de comer alimentos que contienen colesterol. Eso ocurre cuando dejamos de comer alimentos que contienen hidratos de carbono de alta carga glucémica. Pan blanco, pasta, patatas, arroz blanco. ¿De acuerdo? Por tanto, en buena lid, azúcares en general, todos estos alimentos que son ricos en almidón o azúcares van a fomentar forzosamente la síntesis de colesterol de forma exagerada, así como de triglicéridos. Y evidentemente aquí ya la cosa se complica, porque este es un colesterol que tiene una manía, una tendencia a oxidarse. ¿Por qué? Porque estos alimentos que inducen esta síntesis forzosa o forzada son capaces también de oxidarlo. Por tanto, es el binomio perfecto para hacer daño. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también de forma objetiva. Eso ha sido demostrado desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista endocrinológico, a pesar de que muchos y muchos colegas no lo apliquen el día a día. Creo que hay muchos factores que podemos dilucidar objetivamente con respecto a esto. Y por aquí creo que hay algunas preguntas que yo voy a intentar ir respondiendo. A ver, ¿qué opina de la coenzima Q10? Como antioxidante potente para evitar la oxidación de las LDL como reposición en el caso de tener que recetar estatina. Bueno, yo creo que es sumamente interesante esta pregunta. La coenzima Q10 se produce de forma endógena, al igual que el colesterol. O sea, nosotros tenemos una síntesis propia de coenzima Q10. ¿Cuál es la materia prima para producir coenzima Q10? También el colesterol, por si fuera poco. O sea, cuando nosotros tenemos colesterol a través de una enzima que tiene un nombre que es largo, se llama 3,5-hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, da igual cómo se llama. Bien, esa enzima es quien coge el colesterol y lo transforma, coge literalmente, tiene la capacidad de sintetizar colesterol y sintetizar coenzima Q10 a la par. Esto funciona así, a la par, ¿vale? Cuando nosotros usamos un medicamento que bloquea la síntesis de esta enzima o la actividad de esta enzima, se bloquea la síntesis de colesterol y también la de la coenzima Q10. Y esto es nefasto para el organismo. ¿Por qué? Porque dentro de esta célula que yo tengo aquí a mi halo, hay una organela que se llama mitocondria, como hemos dicho, que produce energía. Y esa energía es fundamental para que la célula se mantenga sana y viva, o viva y sana. Y para que esto ocurra, uno de los factores fundamentales que no debe faltar es la coenzima Q10. Y esto trae consigo clínicamente que hay muchos pacientes que toman medicamentos para controlar el colesterol, como las famosas estatinas, las más prescritas, que genere un cuadro de dolor muscular, de dolor que impresiona eso, dolor muscular per se. O sea, es como si te estuviesen apaleando o estuvieses todo el día en un gimnasio y al otro día estuvieses lleno de agujetas, más o menos así. Y esto se induce, esto se llama en medicina rhabdomiólisis o daño de la fibra muscular, y se induce fundamentalmente en individuos que tienen ingesta de estatinas porque coarta la producción de coenzima Q10. Aquí la coenzima Q10 como un suplemento paralelo
al uso de estatina si es que es una necesidad imperiosa, cosa que es absolutamente estudiable, porque ahí expusimos en el curso claramente cómo a través del liposcale y del ratio apolipoproteína B a polipoproteína A1 podemos saber si nuestro colesterol realmente está siendo oxidado o no. Y es susceptible de oxidarse o no. Por ende, si vamos a tomar estatinas porque sí, lo hemos decidido y hemos dicho que sí, le vamos a hacer caso a Juan, a Pedro, a Diego, es ideal suplementar con por lo menos entre 100 y 200 miligramos de coenzima Q10. Porque la síntesis endógena de coenzima Q10 empieza a mermar a partir de los 21 años, muy temprano. Por eso es interesante poder utilizar en este caso, coenzima Q10 en caso de que haya una necesidad imperiosa de esto. ¿Qué libros recomendaría sobre este tema? Bueno, esa es una buena pregunta. En Buena Lid, nosotros incluso hemos conversado con nosotros mismos, dicho sea de paso, y pretendemos hacer un libro de este curso. ¿Por qué? Porque no hay muchos libros que hablen de esto. Esto es tremendo, ¿eh? Es algo como que todo el mundo lo ve azul, pues es azul, y se acabó. O sea, cuando alguien dice que es verde, pues tiene que brindar evidencias de que así es, y las evidencias plausiblemente son muchísimas y se pueden brindar sin lugar a duda. Muchas de ellas ya están explicadas en el curso. Entonces vamos a hacer un libro de esto, donde que pueda haber más abundancia de conocimiento para que se pueda leer sobre ello. Pero cuesta muchísimo encontrar libros específicamente que te hablen de esto. De hecho, yo no he encontrado ninguno específicamente, sí algunos relatos aislados, pero un libro específico sobre esto no he encontrado. Pero me comprometo que se lo voy a hacer. ¿Por qué la formación hepática endógena de colesterol, cuando no se consume colesterol a través de la alimentación, favorece la estatosis hepática? Bueno, un poquito lo que le comentaba anteriormente. Esta es una pregunta ya casi respondida porque depende fundamentalmente del sustrato para la síntesis de colesterol. Fundamentalmente el sustrato para la síntesis de colesterol, en este caso, a la par del resto de los ácidos grasos, es justamente los almidones, los alimentos ricos en carbohidratos simples, y estos inducen paralelamente a la síntesis de colesterol un aumento sustancial de la síntesis de insulina. Y la insulina suprafisiológicamente induce una respuesta inflamatoria marcada que oxida el colesterol y oxida otras células paralelamente, o otro contenido celular paralelamente, como les comentaba anteriormente. Por eso es que es tan importante. Y una buena forma de generar resistencia a la insulina es a través de estos picos de insulina que se producen secundariamente a la ingesta de estos alimentos repetitivamente y cuando se convierte en la dieta habitual del paciente. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. También el hígado es un órgano que actúa como depósito de estos ácidos grasos de forma sustancialmente participativa e importante, demostrando un acúmulo de grasa, primero a nivel hepático y posteriormente se hace a nivel de otros órganos periféricos, incluso a nivel muscular y a nivel del propio adipocito, aumentando de peso el individuo y fomentando la génesis de una resistencia a la insulina que llevará a una diabetes tipo 2 en un futuro si no se corrige objetivamente. La esteatosis hepática o hígado graso, un 15% de ella puede terminar desarrollando una cirrosis hepática, por tanto hay que tener objetivamente hay que tener control sobre ella. Es cierto que hay otros factores hoy en día que pueden inducir esteatosis hepática que no van por esta vía que le acabo de comentar. ¿Cómo administraría el zumo de granada en un paciente? No hay problemas de carga de índice glucémico, azúcares libres. Mire, el zumo de granada es maravilloso. Literalmente es una de las herramientas que más me gusta a mí por su contenido en punicalginas y urolitinas, que ya los contenidos, más que el contenido de urolitina, va a depender la urolitina, la conversión de punicalginas en urolitina de la microbiota intestinal del individuo. Pero en buena lid, la punicalgina o las punicalginas son un elemento absolutamente importante en la salud cardiometabólica del individuo, incluso neurometabólica. Entonces es extremadamente importante tenerlo en cuenta. La administración del zumo de granada, yo tengo como prescripción a muchos de nuestros pacientes 250 mililitros de zumo de granada, idealmente ecológico, en las mañanas sin azúcares añadidos. Con esto basta. Con esto hay estudios que muestran el beneficio que genera el zumo de granada sobre una enzima que se llama PONS1, paraoxonasa tipo 1. Esa enzima dificulta la capacidad oxidativa del colesterol, o sea, bloquea, limita que el colesterol se oxide y mejora el colesterol bueno, HDL, el bueno de verdad, o sea, la fracción captadora del HDL. Es una enzima sustancialmente importante y que uno de los factores que más la modula es el zumo de granada. Podría indicar la secuencia de tratamiento y abordaje integral de un caso típico de paciente que tuviese un mal cociente ApoB A1 triglicéridos HDL. Claro, por supuesto.
A ver, en buena lid, lo más importante en estos pacientes siempre es corregir tan pronto como sea posible estos ratios de oxidabilidad o estos ratios que muestran oxidabilidad del colesterol y paralelamente muestran resistencia a la insulina e hiperinsulinemia compensadora. Por tanto, el abordaje integral partiría por meternos en la alimentación. Hay que secuestrar objetivamente todos aquellos alimentos que tengan alta carga glucémica e incluso inicialmente los que tengan media carga glucémica. O sea, estamos hablando, como dije anteriormente, de pan, pastas, patatas, arroz blanco, incluso algunas legumbres o guisantes. Los guisantes, los garbanzos, tienen una concentración de almidón que no es muy pequeña, que digamos. Por ende, lo primero que hay que hacer es sustraer estos alimentos de la alimentación del día a día, valga la redundancia, porque si no, la carga no la bajamos ni para atrás. Lo segundo que hay que hacer paralelamente a esto es utilizar herramientas de corte biológico que nos puedan ayudar a llevar el ratio oxidativo al nivel ideal. Y estoy hablando del ApoB partido a 1. Esto va a depender en gran medida de que si este cociente está alterado porque el ApoB es alto o está alterado porque el ApoB1 es bajo o está alterado por los dos problemas. Entonces, en dependencia de eso se estratifica un tratamiento. Pero lo básico sería utilizar una sustancia muy similar a las estatinas con un efecto modulador sobre la 3,5-hidroximetilglutaryl coenzima reductasa, esta enzima que hablábamos anteriormente, y no de coartar la actividad completa de la enzima, sino modularla a la baja, lo que le llamamos una down regulation, una modulación a la baja de la enzima, y esto habitualmente se hace con este nutracéutico que se llama levadura de arroz rojo, de donde se extrajo las primeras estatinas. Y es cierto que si nosotros usamos este nutracéutico en dosis alta, es como si estuviéramos usando estatina, pero usamos una dosis que el paciente pueda tolerar adecuadamente de forma temporal para rescatarlo de su situación. Y siempre, objetivamente, es importante unirlo a una dosis adecuada de omega 3, omega 3 de calidad, y que la dosis no debía bajar de 3 gramos de producto activo de omega 3. Como mínimo eso. Y ahí podríamos optimizar la producción o la necesidad o la capacidad de tener un HDL captador cuando utilizamos una fórmula adecuada de niacina o hexainositol nicotinato. Niacina es literalmente la vitamina B3, que en forma de niacina genera flash, genera mucho malestar, sensación de calor y sensación de estar muy incómodo, literalmente. Entonces, hay una forma biológica que se llama hexainositol nicotinato, que tomando un comprimido de desayuno y cena ayuda a aumentar la expresión del HDL. Otro fenómeno importante que hay que hacer en estos pacientes es fomentar la actividad física. Esto es sustancialmente importante. Hay estudios que muestran que solo con que el individuo después de la ingesta alimentaria, sin hacer ningún cambio, solo después de la ingesta alimentaria, salga a andar 15 minutos, inmediatamente hay un beneficio sustancial sobre los niveles de colesterol y sobre la funcionabilidad del mismo. Por tanto, es sumamente importante. Entonces, el ejercicio físico aquí tiene un rol sumamente interesante y podría ser, sin lugar a duda, tan sencillo como lo que le he dicho anteriormente y sin lugar a duda también sería tal vez más interesante profundizar en hacer un ejercicio que vaya al alza en las cargas, ¿no? Y que esto, lo ideal es que lo pongamos en manos de un profesional para que lo pueda ayudar como Dios manda. Dice por aquí, es cierto que la evidencia revela una menor incidencia de patología cardiovascular en relación bastante directa con un menor consumo de proteínas animales. Pues sí, esto es muy cierto. Sobre todo, esta pregunta es muy interesante. Es cierto y está relacionado porque la mayoría de estos estudios que se han hecho con proteína de origen animal no orgánica, donde hay varios componentes que pueden ser cuestionables en estas proteínas, más con proteína de origen animal orgánica no debía haber ningún problema. Orgánica, vale, estoy hablando de animales que se alimenten de pasto, de animales que no alimentemos de forma externa con alimentos que sirven para hormonarlos y hacer que crezcan de forma más rápido, pero que no generen los beneficios sustancialmente positivos que hagan falta. La proteína de origen animal de calidad es una proteína espectacular que no tiene por qué aumentar para nada el riesgo cardiovascular. Más la que comemos habitualmente y compramos en los supermercados, les puedo asegurar de calidad en cuanto a la presencia de una serie de elementos que son disruptores del potencial inflamatorio oxidativo, de una sobrecarga importante de la metilación y de otros fenómenos bioquímicos, sin lugar a dudas, desgraciadamente no es así. Y la proteína de origen animal de calidad suele ser casi impagable para muchos, sin lugar a dudas, y es difícil de sostener en el tiempo. Pero por ahí van los conceptos. Desde las esferas low carb, keto, paleo, etc., se responsabiliza al exceso de carbohidratos, en especial los refinados, como origen mayoritario
aunque haya muchos otros, de la resistencia a la insulina y la inflamación. En cambio, desde la perspectiva vegana, es el exceso energético dentro de las células especiales en forma de grasa lo que genera la misma. Dado que también son notorios sus éxitos en el control y mejora, curando en muchas ocasiones la diabetes. Sí, estoy totalmente de acuerdo, no hay duda alguna. Hay un concepto que nosotros incluso describimos en un libro que hicimos, que se llama Los 13 jinetes del apocalipsis metabólica, que se llama overnutrition. O sea, si usted pone una carga calórica en exceso dentro de las células, sin lugar a duda va a haber un aumento sustancial del deterioro del metabolismo, perdiendo flexibilidad metabólica. No hay duda alguna. Por ende, son tan válidos unos como los otros. Yo creo que el gran problema que tienen estas visiones son que son visiones reduccionistas y monooculares o viscerales, ¿no? Y hay que ser objetivos. Realmente ambas tienen razón y la mezcla de los factores más negativos de ambas es sin lugar a duda lo perfecto para originar problemas cardiometabólicos muy importantes, incluyendo la diabetes mellitus. ¿Qué pauta dietética recomendaría para el control y la mejora de la resistencia a la insulina y cuál para prevenir la patología cardiocirculatoria? Difícil esta respuesta porque no, la mayoría de los pacientes que tienen patologías cardiometabólicas o cardiocirculatorias tienen resistencia a la insulina. De hecho, la primera causa de enfermedades cardiovasculares, el hecho de tener el diagnóstico de diabetes mellitus, por ejemplo, es equivalente a ser un enfermo cardiovascular. O sea, es la resistencia a la insulina, mejor dicho, es la hiperinsulinemia compensadora quien se encarga literalmente de fomentar el daño microvascular. Por eso es muy difícil hablar de un elemento, de una pauta dietética sin otra. No hay duda que lo primero que hay que hacer, señores, es sentarse frente al paciente y hacer una anamnesis para saber qué come cada día, cuánto se mueve cada día, cuánto es capaz de cumplir con los ritmos circadianos cada día, cuánto, en qué sitio vive en términos de elementos disruptores que puedan favorecer esto. Como dice nuestro querido amigo Nicolás Olea, muchas veces más importante el código postal que el código genético. Entonces, cuando tengáis esos datos, organizas una estructura de abordaje. El abordaje tiene que estar basado en los datos que demuestres que a través de la anamnesis no se están llevando a cabo desde el punto de vista de salud. Por ejemplo, individuos donde evidentemente hay un aumento sustancial de carga glucémica en la alimentación, hay que regular la carga glucémica a la baja, nos guste o no, e inducir actividad física, sobre todo actividad física específica para su situación. Muchas veces requiere una actividad física específica que puede ser lipolítica y beta-oxidativa, o sea, actividad física de esfuerzo, de fuerza, en la mayoría de estos pacientes, aunque el componente aeróbico puede ayudar también en algunos otros casos. O sea, una golondrina, los que ya me conocen saben que no hace verano. O sea, la salud o sacar un individuo de un contexto propatológico es sustancialmente importante y para saber cómo hacerlo hay que tener en cuenta la especificidad de cada individuo. En base a eso podemos optimizar el mejor abordaje. Por ejemplo, hay individuos que tienen una resistencia a insulina marcada asociada a una endotoxemia, asociada a una gran permeabilidad intestinal. Si en estos individuos tú no resuelves la permeabilidad intestinal, aunque le quites los hidratos de carbono de alta y media carga glucémica, no estás resolviendo todo el problema. Esto hay que tenerlo en cuenta. Dice por aquí otra pregunta. He seguido una dieta cetogénica y he bajado 40 kilos con actividad física y comiendo bien, con grasas buenas. Sin embargo, el LDL subió de 117 a 150 a 220. Todo lo demás está ok. ¿Es temporal? ¿Debí preocuparme o me debo preocupar? En buena ley, es una buena pregunta. Es fisiológico que suba el LDL en este tipo de programas nutricionales. Es fisiológico, no hay duda alguna. Lo importante, vuelvo, repito, es sentarnos frente a ese LDL y sacar el ratio a polipoproteína B, a polipoproteína 1, que son parte del constructo del LDL y saber hasta qué punto realmente está siendo preocupante porque hay un potencial oxidativo importante. Y ahí se nos puede convertir en un arma de doble filo. Si ese ratio es normal, no debes preocuparte para nada. Fisiológicamente, la tendencia es que esto vuelva a la normalidad. Yo, de todas maneras, no sugiero mantener una dieta cetogénica por toda la vida. Por supuesto que no. Puede ser una estrategia importante para lograr un objetivo a mediano o corto plazo y no sostenerlo durante tanto tiempo. Como una herramienta de aprendizaje a la hora de la ingesta alimentaria puede tener repercusiones muy positivas.
Y siempre hacerla en pacientes que tengan patologías asociadas y no en aquellos individuos sanos que muchas veces están haciendo una dieta cetogénica y que está vulnerando su contexto hormonal de forma marcada. Y esto ya es preocupante porque se ve en la población en general, muchos individuos prescribiendo a otros individuos sanos dieta cetogénica como si fuera el elixir de la vida eterna, y esto tampoco es así. Sin lugar a dudas, vuelvo y repito, para un paciente que tenga una situación como la que describe aquí Adriana, sin lugar a dudas tiene un valor sustancialmente importante. El internista quiere mandarme estatina y por eso hice el curso para aprender y no las quiero tomar. No las toméis. Lo único que tienes que hacer es un ratio apolipoproteína B partido a apolipoproteína 1, apolipoproteína B y apolipoproteína 1, luego lo dividimos y paralelamente te haces un ratio o te mides los niveles de colesterol, triglicéridos, VLDL, LDL y HDL. Y con ese constructo asociado a la PCR, como pusimos en el curso, la homocisteína, el PAI-1, el fibrinógeno, donde midamos todo el contexto inflamatorio, vamos a tener un resultado más coherente. Es claro y preciso, Adriana, que por haber perdido 40 kilos haciendo actividad física y una dieta cetogénica, estoy seguro que has bajado sustancialmente el potencial inflamatorio versus cuando tenías 40 kilos de más. Es un tema de análisis de plausibilidad biológica 100%. Dice por aquí Margot, ¿cómo medir los niveles de inflamación? Lo comentábamos anteriormente, en el curso lo explicamos. O sea, los niveles de inflamación deben medirse con marcadores inflamatorios, PCR ultrasensible, homocisteína, PAI-1, fibrinógeno, ¿cierto? Estos son elementos sustancialmente positivos para medir la inflamación. Una vez que se tengan ellos, entonces se puede tomar una determinación objetiva desde el punto de vista bioquímico y desde el punto de vista de tratamiento. O he ido muy rápido o me he puesto al día con las preguntas que había. Yo creo que las dos cosas. Vean que dentro del curso dimos una serie de medidas y una serie de aportes en correspondencia con una cantidad importante de principios que existen en diferentes alimentos, llamados hoy alimentos funcionales, que tienen un valor sustancialmente positivo para regular la inflamación, para regular el estrés oxidativo secundario de la inflamación y para evitar que se oxide el colesterol y otras estructuras en el organismo, incluyendo las propias células en general, ¿cierto? Por tanto, hay que tener en cuenta esas variables que son muy interesantes y que se pueden adherir a un programa nutricional de cualquier individuo. Y no hay duda también que si queremos que esto se mantenga en el tiempo de forma saludable, tenemos que poner la variable entrenamiento, actividad física y entrenamiento físico. Una cosa es moverse, para lo cual debíamos hacerlo todos los días. Yo siempre digo que para comer hay que merecer, o sea, si queréis comer tenéis que moverte. Literalmente hablando, es una frase para generar un constructo que quede en el espacio de la cabeza de cada uno. Y lo otro que es importante es entrenar, o sea, entrenar como mínimo 3 veces en semana, como Dios manda, porque estamos hechos para movernos desde el punto de vista biológico. Tengan en cuenta que en los últimos 500.000 años lo que se ha movido en términos de genéticos es extremadamente poco. O sea, nos parecemos más al individuo de hace 500.000 años atrás que realmente a cómo somos hoy en día. Lo que pasa es que lo que se ha movido es el contexto en el que vivimos y eso no le prestamos atención. Parece que ser que es lo que nos toca y no es tan así. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, eso es importantísimo. Luego, si hay que abordar el tema del colesterol porque realmente está siendo oxidativo, no hay duda que hay que prestar atención. Recuerden que la enfermedad cardiovascular tiene dos ápices o dos vertientes, dos pilares. Uno es la arterioesclerosis, las arterias se nos ponen rígidas, duras, se calcifican, cosa que medimos nosotros en clínica en nuestros pacientes también, es muy importante, es una a la paralela, y la aterosclerosis, es donde se forman estas placas ateromatosas y donde el colesterol participa como sustrato, como materia prima para que esto pueda acontecer si es que se oxida o de forma sostenida en el tiempo, ¿ok? Porque no quieran decir, no se imaginen ustedes que esto va a quedar lineal toda la vida. Evidentemente, si tenemos un desastre en nuestro comportamiento, se oxida, se desoxida, se oxida, se desoxida, hasta que las variables que protegen la oxidación se agotan, entonces se mantiene oxidado y esto coherentemente inducirá la formación de placas ateromatosas. Hay que meter el constructo de la actividad física, hay que meter el constructo de la alimentación, no basada fundamentalmente en restringir 100% nada, sino teniendo coherencia, evidentemente de la mano de un profesional competente, porque esto es una de las cosas importantes. Y en el caso que se necesite abordaje farmacológico, siempre sugiero empezar por un abordaje no farmacológico que puede resolver muchísimos casos que hoy en día tratamos a golpe de estatinas y de fibratos, y
En el peor de los casos, si llegamos al extremo de una necesidad imperiosa por un contexto familiar importante, en este caso heredo familiar o desde el punto de vista genético, entonces ahí podríamos empezar a hacer sinergias de manejo entre justamente herramientas que fomenten la corrección paralela o parcial de estas vías metabólicas que le expliqué, que puedan ser farmacológicas y algunas que no sean farmacológicas y que inhiban, sin lugar a duda, el deterioro o el riesgo de deterioro de nuestras mitocondrias. Hoy se sabe que la salud del individuo en términos funcionales depende ostensiblemente de la función mitocondrial. Entonces, si las estatinas son medicamentos que afectan la función mitocondrial, debemos tomarla con mucho cuidado. Siempre recuerden que esto es un tema dosis dependiente, ¿eh? O sea, hay individuos que toleran perfectamente dosis medianamente altas de estatina porque son grandes metabolizadores, rápidos metabolizadores de la misma, y hay individuos que son lentos metabolizadores que intoxican muchísimo más, comillas, las estatinas como cualquier otro fármaco. Entonces es un tema dosis dependiente de ajuste racional con cada individuo. No es llegar y tomar y por los siglos de los siglos, amén, como suele sugerirse desde el punto de vista clínico hoy en la actualidad, que desgraciadamente deja mucho que decir que todavía, siglo XXI, con todos estos antecedentes que tenemos y esta información, seamos capaces de mantener exactamente estos perfiles de manejo. Bueno, yo creo que hemos aportado alguna información con respecto a las dudas que tenían y alguna información general, haciendo un repaso del curso. Yo me gustaría muchísimo que pudieran ustedes enviarnos un correo electrónico con lo que han podido obtener del curso, si les ha parecido interesante o no. Es primera vez que yo hago un curso para pacientes, o mejor dicho, para público en general. Les voy a hacer una anécdota pequeñita. Cuando yo estaba diseñando el curso, una de las diapositivas, hablé con una colega nuestra, médico, y le pregunté, literalmente hablando, ella tiene 50 años, y le pregunté si sabía qué es lo que le pasaba habitualmente a muchas mujeres cuando llegaba a los 50 años con respecto al colesterol. Ella, siendo médico, me dijo, no sé, no me entero, no sé qué es lo que les pasa. Entonces dije, bueno, pues entonces yo estoy errado. Este no es un curso para todo, o sea, no es un curso para no profesionales, es un curso literalmente para todo público, en el cual unos podrán obtener muchos más beneficios de él y otros menos, en dependencia de su formación de base y que tengan claros los conceptos bioquímicos básicos, biológicos, moleculares básicos, y otros podrán obtener muchos más beneficios, no hay duda alguna. Por eso finalmente terminó siendo un curso para todo público y vuelvo y repito, nos gustaría tener un feedback de cómo lo ven. Estamos aprendiendo a hacer cursos para ustedes, porque nos parece que es necesario que haya algo coherente que se pueda comunicar de forma masiva. No, uno a uno es imposible. Yo puedo explicarle esto a cada paciente nuestro, pero evidentemente así no vamos a llegar a mucho más allá de poder ayudar al paciente propiamente tal. Hay muchísima gente en el mundo, muchísima gente, literalmente tomando fármacos para controlar niveles de cantidad de colesterol que es abrupto, que generan efectos secundarios tremendos, que está publicados y muy bien publicados por los organismos competentes, de efectos secundarios muy serios y que no se tienen en cuenta y que se dan por hecho y se convierte en una prescripción crónica, lo cual deteriora de forma importante la salud del individuo. No estoy de acuerdo y creo que no es una percepción personal, es una percepción de la biología molecular y del acceso a la información que tenemos del siglo XXI. Por aquí me dice Adriana que si hacer el entrenamiento de ayunas puede afectar los niveles de colesterol. Habitualmente no. Tendrías que hacer un entrenamiento tremendamente intenso y mucho tiempo para que se afectasen los niveles de colesterol. Incluso en etapa inicial lo que ocurre es un aumento en la síntesis de colesterol como un mecanismo compensatorio. Y luego si el entrenamiento evidentemente dura mucho, tiene una capacidad tremenda, entonces hay una disminución del uso, o sea, de los niveles de colesterol circulante, porque se empiezan a utilizar los niveles de colesterol y los ácidos grasos circulantes como sustrato energético, literalmente hablando. Entonces, no es tal vez una herramienta que persiga controlar los niveles de colesterol directamente, tal vez indirectamente, mejora la insulinosensibilidad, baja la carga inflamatoria, y no solamente así inflamación, una inflamación fisiológica. Es que esto es una lectura que es muy importante. O sea, la inflamación es importante siempre que se genere secundariamente a elementos que repercuten positivamente en el organismo como el entrenamiento. Sin embargo, la inflamación inducida a una sobreingesta alimentaria es nefasto para el individuo. Bueno,
Entonces, dice por aquí José Mateo, entonces en una mujer posmenopáusica, si los ratios salen correctos, no deben preocuparnos el aumento de los niveles debido a la disminución hormonal. Para nada, José, no tenéis que preocuparos. Si los ratios son adecuados, bioquímica y biológicamente hablando, es una forma inequívoca de mostrar que sus niveles de colesterol no son para nada susceptibles de oxidarse y de inducir problemas de los mencionados de forma vascular, y son muy importantes para mantener una actividad biológica sana del individuo en su proceso de envejecimiento. Tengo 2 minutos para poder responder alguna otra pregunta. ¿Cómo compaginar consumos calóricos muy elevados con moderación de carga glucémica? Eso es un reto que no sé cuál será el objetivo. Tal vez el objetivo sea prepararse para un entrenamiento X. Daniel pregunta esto: ¿cómo compaginar consumos calóricos muy elevados con moderación de la carga glucémica? Realmente la forma es muy sencilla. Si haces una dieta cetogénica, los consumos calóricos no son bajos. Literalmente hablando, muchas veces son consumos calóricos medianamente altos. Sin embargo, la carga glucémica es baja, porque está restringiendo alimentos que potencian una carga glucémica. Pero en buena liga esto habría que primero que todo saber para qué queréis hacerlo. Porque un consumo calórico alto antes o después va a traer consigo afectación de la flexibilidad metabólica. Posiblemente en inicio, si partes de un estatus metabólico muy afecto, te genera incluso beneficios si lo haces a través de una dieta cetogénica con un perdido de peso, pero a posteriori, en el decursar del tiempo, puede convertirse en un arma de doble filo, a no ser que el consumo calórico esté aparejado de una alta actividad física que genere un consumo energético importante, y ahí, sin lugar a duda, hay un factor que va compensando este fenómeno. Bueno, chicos y chicas, 2 minutos nos quedan. Y por favor, vuelvo y repito, nos encantaría el feedback para saber cómo podemos hacerlo mejor. Dietas cetogénicas no me permiten ingerir y entrenar. Adriana, este vídeo lo van a colgar en la plataforma, se corta la conexión, gracias. Yo creo que sí, que va a ser colgado. Vamos a hablar con los jefes a ver qué dicen, pero lo más seguro es que sí. El correo, le mandamos el feedback. Bueno, eso es una buena pregunta. A ver, gracias Adriana por tus palabras. Yo creo que podemos recibirlo. Le voy a poner un correo aquí. A ver, vamos a ver. Esperemos un segundito. info@Escuela Europea de Ciencias de Salud.online. Exacto, perfecto. Mira, me dicen por aquí que sí, lo colgaremos. Nos pueden enviar el correo. Perfecto. Pues lo colgaremos para que lo puedan disfrutar. Encantados, y la verdad es que es importante que estos conceptos puedan llegar a la población en general. No ser profesional no significa que, desgraciadamente, que tengamos que hacer caso omiso. No hay duda alguna que lo ideal es que podamos guiarnos por nuestros médicos y evidentemente por el profesional sanitario, pero desgraciadamente en estos conceptos se está cometiendo un error garrafal. Gracias, Carla, porque estos cursos se van a seguir gestionando a través de la escuela. Ha sido una iniciativa, sin lugar a duda, para mi gusto, muy interesante, y pronto habrá un curso de hipertensión arterial que está redactando la doctora Susan Judas, que creo que va a ayudar mucho también, que es una de las patologías que desgraciadamente muchas veces se maltrata literalmente al individuo con el uso de fármacos que incluso tienen una capacidad imperiosa de pelear entre ellos, vamos a decirlo así. Por aquí dice Daniel, llegar a 3.400 calorías con 3 comidas y 2 entrenamientos diarios me resulta inviable. No creo, fíjate. Lo que pasa es que tenéis que ponerte en manos de un profesional competente, un nutricionista deportivo como corresponde. Más, evidentemente esto sale del abordaje del curso del colesterol, pero se puede lograr, no hay duda alguna. He tenido más de un paciente con una preparación previa que han logrado esto perfectamente. Gracias a todos. Vamos a dar por terminado esta charla, este webinar, y espero que le puedan aprovechar en su día a día y que literalmente, vuelvo y repito, se suban con nosotros al carro de la información objetiva, con plausibilidad biológica, con elementos que están absolutamente publicados en revistas indexadas de corte internacional
y que no me explico cómo en el siglo XXI todavía no hacemos caso. Y la crítica es para los médicos, no es una crítica para los pacientes en general, es una crítica literalmente para el ámbito sanitario. No podemos creernos todo lo que nos digan. Desgraciadamente hay datos objetivos que podemos hoy en día verificar a través de tanta y tanta información que está muy bien publicada. Entonces, esa información nos interesa para tomar algunas decisiones y para otras no. Eso no es justo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Guadalupe, que estás desde México, y esperemos que evidentemente los que puedan hacer el curso, háganlo y disfrútenlo, verán que tienen acceso a una información que puedan aplicar desde el punto de vista clínico, y encantado de poder ayudarles. Muchísimas gracias y nos veremos seguro en algún otro. Ya me he quedado con la idea de que tengo que llevar este curso a un libro para que se pueda leer y lo puedan disfrutar también. Muchísimas gracias a todos.